la ADP surgió precisamente por unas condiciones extraordinarias que dieron paso primero a romper un poco la desconfianza y el rechazo que tenían los maestros dominicanos por el hecho de que el anterior sindicato magisterial fuerte, que fue FENAMA, había participado en una u otra forma en el derrocamiento de Juan Bosch, que era no solo para nosotros que éramos PRDistas, sino para todo el pueblo dominicano, la esperanza truncada en llegar después de tantos años de dictadura a una democracia. El año 70, el doctor Balaguer cumplía ese año 4 años de volver de nuevo al gobierno y temía mucho que la situación se le fuera de las manos porque había mucho disgusto. Había habido muchos muertos, había habido una situación de persecución a todos los que habían participado en una forma u otra en la Revolución de Abril. Y entonces Balaguer endureció todo el sistema y había vigilancia extrema para todo lo que podían considerarse opositores. Había casi un impedimento de reuniones y de sitios donde la gente pudiera acumularse y tener ideas que a él le parecían insoportables. Entonces, por otra parte, frente a esa opresión, frente a esa situación que de vigilancia, de acoso, de muertos, la gente, como es natural, empezó a disgustarse y a reaccionar. Pero era una reacción difusa, que solo se concentraba, y ahí vamos a hablar del primer gran protagonista de la fundación de ADP, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Federación de Estudiantes Dominicanos que funcionaba en la UAS. La UAS era, si así puede decirse, con su movimiento renovador, lo único que pudimos salvar de la Revolución de Abril. Se firmó un acuerdo, los americanos, las tropas americanas se quedaron para garantizar que ese acuerdo se cumpliera, para garantizar, como garantizó que don Juan no pudiera ganar en el 66. Pero en la UAS se refugió un grupo, Hugo Tolentino, Tirso Mejía Ricard, Alfredo Manzano, Andrea Nicolás, Andresito Avelino, que habían participado en la revolución, habían perdido el control del país, de la ciudad, pero dieron un golpe de mano inteligente y rápido y asumieron la dirigencia, la dirección de la UAS. Los estudiantes de la UAS, dirigidos en ese momento por Atuey de Camps Jiménez, que fue luego un gran político dentro de mi partido, del PRD, y ya luego fundó otro partido disidente, murió, y todos los muchachos de izquierda que estaban también en la UAS aprovecharon, dieron rienda suelta a todos sus disgustos y a todo lo que habían hecho como para enfrentar a Balaguer, y esa indignación que también tocó a los maestros y a los estudiantes de las escuelas públicas, movió junto a un movimiento cristiano que se estaba formando también alrededor de la llamada teología de la liberación. Leíamos a Freire, conocíamos a Helder Cámara. Yo soy cristiana, aunque muy a mi manera, ¿verdad? Conocíamos aquí a sacerdotes como Sergio Figuereo, conocíamos todo lo que se hablaba aquí de Torres, conocíamos todo lo que se planteaba para que la Iglesia Católica y ya luego la Iglesia Evangélica se sumaron, aportaran para un cambio de visión que declarara a un compromiso
de los cristianos con la liberación humana. Yo creo que la fuerza con que la ADP nació nos sorprendió hasta nosotros mismos, porque fue ese proceso de disgusto, de amargura, de sentirse oprimido, de sentirse abusado, de no tener derecho a opinar, de ver cómo caían día a día. Ustedes no pueden, la gente joven no lo puede ni pensar. Hoy mataron a fulano, hoy mataron a Perenceo. Yo recibía las noticias en la UAS, mi marido era periodista y me llamaba llorando, manchado a veces por la sangre de uno de los muchachos revolucionarios. Siempre me preguntan que si yo tuve miedo. No, porque yo no tuve miedo. Y yo tenía miedo. Yo estaba embarazada, cuarentona ya, de mi último hijo. Tenía miedo y me temblaban las piernas, digamos las canillas, como decimos los dominicanos. Pero a veces es como bueno, es como satisfactorio avanzar con el miedo en el pecho, pero avanzar. Y entré y fundamos la ADP. Nosotros surgimos a la luz por una situación nacional y de total irrespeto a los derechos humanos más simples, entre ellos el de expresarse. Y por tanto nosotros fuimos un sindicato híbrido, si así puede llamarse, y de igual manera que exigíamos mejores condiciones de vida para el magisterio, seguro de vida, cancelación automática, un tribunal que todavía ahora lo tiene la ley actual de educación, un tribunal especial para tratar de los problemas que sean inclusivamente pedagógicos, educativos. Todo eso se le solicitaba, pero además se solicitaba, se pedía, se exigía, se pretendía que hubiera también el derecho a la vida de todo el mundo. Y eso no sucedía. Entonces fue un sindicato con características de movimiento social a la vez. Y eso quizás lo hizo más importante. Yo creo que esa publicación que se hizo, aunque no se conoce mucho, del Estatuto de Escalafón Magisterial, que se escribió antes de la formación formal, valga la casi redundancia, de la ADP, movió también. Los maestros leyeron, oyeron la opinión, o vieron en el periódico una nota, o vieron los folletos. Yo soy socialista democrática. Yo no soy marxista, no soy, por supuesto, neoliberal. Y por tanto yo creo que todo es procesual. Yo me reí cuando oí hablar de revolución educativa, que la educación no es una revolución, es una siembra de ciclo largo, pero continuo, permanente, ¿verdad? Entonces, cuando uno vio que en esos estatutos y en ese escalafón había procesos que se estudiaba, un profesorado que creé yo, por cierto, en la UAS cuando era decana de humanidades, como un término medio para que usted ya a mitad de carrera pueda impartir clases, gane su vida en ciertos niveles y después termine su licenciatura y después haga su maestría y después su doctorado. Entonces, todo eso se fue formando una conciencia que uno mismo descubrió lo fuerte que era cuando empezamos a convocar para las reuniones preliminares, porque uno veía un cura con sotana que era del grupo de la liberación y veía también a un miembro del MPD o del 14 o del PTD. Fue una cosa como le digo a usted, cuando uno está sofocado y de repente, yo soy asmática, cuando yo estoy sofocada y veo que me traen lo que yo llamo el fututazo, que es el aparatico para nebulizarme, uno lo recibe y ya empieza a respirar mejor.
Una de las cosas que yo quiero subrayar, de entre las cosas que a mi juicio fueron muy buenas y muy certeras y muy convenientes y muy pertinentes de ADP, es que nosotros sindicalizamos no solo a los profesores de las escuelas públicas, sindicalizamos a los maestros, a los profesores de la UAS, que todavía no tenían FAPRO-UAS, y a todos los profesores de los colegios privados. Y si algún error o alguna falla, yo le señalo a mis compañeros, compañeras de ADP, es que tengamos ese sector olvidado. Entonces yo no me quiero morir. Bueno, yo voy a vivir, dicen los que tuitean conmigo, que son muchos, que yo voy a pasar de los 100. Y yo le digo que no le pongan límite a la providencia. Pero yo no quiero morirme sin ver que la ADP, mi ADP, se preocupa, se interesa, crea. La inteligencia es múltiple. Podemos crear alguna forma de que sea algo más diferenciado, que tenga más independencia, pero que proteja a los profesores de los colegios privados. Bueno, yo creo que la lección principal, la lección fundamental de todo sindicato que quiera ser un sindicato, que se respete, la ADP la ha aprendido. Lo creo, porque ha mantenido esa pluralidad interna de la dirigencia, que donde están representadas con mucha inteligencia todos los grupos, vertientes, corrientes que han participado en la contienda y que han participado a lo largo de todo el periodo de una nueva dirección, expresando sus ideas porque pertenecen a la dirección también. Eso que parecería una simple repartidera, como decimos aquí, ha funcionado en ADP. Porque todo el mundo, sea de diferentes partidos, diferentes corrientes, se siente representado. Esa elección que no funcionó completamente en mi época, porque yo tuve que salir. Todavía hay discusión si yo renuncié o me votaron. Yo creo que fue ambas cosas a la vez al mismo tiempo. No lo había. Si no hubieran entendido una situación muy enojosa para mí, que era un partido que me exigía que renunciara porque no estaba de acuerdo con las últimas acciones muy belicosas de ADP, y mi ADP que me lo reclamaba. Parece que yo elegí el partido. Parece que sí, que sigo siendo ahora dirigente de lo que ahora se llama el PRM y del ADP. Nos hemos reconciliado totalmente, pero me dijeron out. Entonces yo creo que esa lección se ha aprendido. Mi partido, el PRD, realmente, lo pienso ahora, quizás más tranquilamente en retrospectiva, no fue todo lo entusiasta que yo quisiera decir que fue, porque yo era dirigente del partido y me hubiera gustado decir que a mi posición que llegué en esa reunión del 13 de abril del 70, me había apoyado mi fuerza política, pero no lo fue. Porque en Don Juan, algunos dicen que no lo diga, pero yo adoro la memoria de Don Juan, que nos enseñó, bueno, no lo adoro, la respeto. Nos enseñó aquí lo que era democracia, con sus charlas. Pero era un ser humano. Los seres humanos tenemos sentimientos, tenemos emociones. Y Don Juan le quedó muy prendido en el corazón y en la memoria la convicción de que FENAMA, es decir, un sindicato de maestros anterior al que nosotros queríamos formar, había colaborado en su destitución. Cuando yo le hablaba y le explicaba que esto era otra cosa, él me señalaba nombres, porque había nombres de la asociación del distrito que lo habíamos apoyado, pero había nombres también de FENAMA, reivindicados, y gente que independientemente
de que los dirigentes de FENAMA habían apoyado el golpe. Había muchos maestros de buena fe que estuvieron en FENAMA. Desgraciadamente, en ese proceso, al principio, todo el mundo entusiasmado, todo el mundo poniendo los huevos en el mismo nido, todo el mundo compartiendo ideas. Y luego empezaron las diferencias partidarias, las diferencias ideológicas, las diferencias de concepción de cuál era la función que debía hacer la ADP, que tenía una responsabilidad muy grande sobre sus hombros, que era hacer olvidar lo que no fue bueno antes y fortalecer la confianza de los maestros. Y ahí había algunos compañeros de izquierda que quisimos mucho y queremos mucho todavía, que hablaba de un sindicalismo, ¿cómo se dice cuando no es público? Clandestino. Y yo me acuerdo que Riquito y yo, que estábamos muy de acuerdo en eso, decíamos, pero ¿qué sindicalismo clandestino? Si lo que queremos es salir a la luz y producir efectos concretos, visibles y sensibles. Al fin dejaron eso, pero tuvieron muchísimo tiempo hablando de sindicalismo clandestino. En 1972 se había agudizado, una versión personal, y como yo fui víctima, ¿verdad? Pues tengo derecho a tenerla. Se había agudizado mucho en el país, también por la agudización de los maltratos y de la intolerancia del gobierno. La visión de extrema izquierda de salir de la situación con métodos que desgraciadamente no teníamos instrumentos para utilizarlo. No quiero hacer crítica de métodos de violencia, no son mi fuerte, pero no había tampoco con qué ejercer esa violencia. Era un liliputiense enfrentándose a un Gulliver que cada vez era más monstruoso y más totalitario y más poderoso. Pero se querían que desde la ADP, que era y sigue siendo y debe seguir siendo un sindicato, no un partido político ni un movimiento de extrema izquierda, se querían hacer acciones que rebasaban de ese método de huelga, de paro, de protesta, de pararse unos 48 horas a hacer un plantón. Se superaban eso. Y ni había fuerza para hacerlo, ni había una razón orgánica, que los sindicatos no se crearon para eso. Y entonces se hicieron actividades, fracasaron algunas, claro está, porque eran demasiado ambiciosas para un sindicato. Y eso enconó mucho la situación. Mi partido no era partidario de que me quedara. Ellos tampoco eran partidarios de que me quedara. Y me fui o me fueron. Tuvimos éxito. Desbaratamos la situación de cierre de la UAS, de cierre de la escuela. Hicimos que la policía escolar desapareciera. Hicimos cancelar a varios ministros que se pasaron de la raya. Y una huelga y un piquete continuo de día, de noche, de madrugada, frente al Palacio de la Secretaría de Educación. Balaguer lo canceló sin decir nada. Balaguer lo sacaba y metía a otro que le parecía que era más potable o más severo. También al principio negociamos y después le hacíamos la respectiva huelga. Hubo un triunfo que podríamos llamar intangible, que fue que se recuperó totalmente la confianza de los maestros en su sindicato. Totalmente. Se ve todavía. Uno entra al local de la ADP y uno ve filas de maestros de distintos partidos, de distintas denominaciones, llegando a su casa que es la ADP, a presentar una queja, a decir que ya logró lo que quería, a tratar un tema que le interesa.
Y esa confianza yo creo que junto a la reivindicación del asociacionismo en República Dominicana ha sido una de las grandes conquistas de ADP. La ADP hoy es un instrumento social con fortaleza de influir en decisiones incluso presidenciales. Ojalá que ellos realmente asumieran y se empoderaran de la fuerza real que tiene esa asociación de maestros, que tiene un mérito que no tiene casi ningún otro, no conozco ninguno en América Latina. Es el único sindicato de maestros que no se ha dividido, que no se ha segmentado, pese a los esfuerzos que todo el mundo tiene que imaginarse que fueron muy poderosos para crear paralelismos. No lo han logrado. Me queda otra lección que luce difícil o luce no, como que no me corresponde a mí decirla, porque yo he sido siempre militante de un partido político, hace muchos años, dirigente por lo menos, no, militante, desde que llegó el PRD al país. Y yo creo que esa lección también la está aprendiendo, por lo menos en esta época, el ADP, que es que sin despojarse de la ideología del partido al que uno pertenece, uno tiene que entrar al sindicato, si es dirigente, pensando solo en sindicalismo y actuando en nombre de los sindicalistas, de la clase que los necesita y no mirando hacia atrás, hacia su partido. Y usted tiene dos túnicas. Usted se pone su túnica de sindicalista en los temas del sindicalismo y del sindicato y después, si quiere gritar viva Juan o viva Pedro, viva Chucho, se pone su túnica y va al partido, pero no mezclar situaciones. Nosotros tenemos que lograr que la educación dominicana, la educación, no los educadores ya, sino la educación dominicana, cambie de rumbo, para que no haya de cada 100 estudiantes de sexto grado, que ya son jovencitos, solo 10 que entienden lo que leen. Nosotros estamos llamados, y eso es un llamado ahora que le hago yo a la ADP, de transformarnos en una república de analfabetos. De cada 100, solo 10 entienden lo que leen. Y cuando se está en tercero de primaria, se sabe el 29% de lo que se exige de matemática. Es poco. Pero cuando ese mismo grupo se examina en sexto, 3 años después, solo sabe el 4%. Eso significa que la escuela dominicana involuciona y nos involuciona a los estudiantes. No es solo que lo dé iguales, nos lo pone peor. Entonces, una cosa para que el sindicato, en parte responsable, no es absolutamente responsable, un factor de 6. Pero ese factor debe demostrar la fuerza que tiene y exigir participar más activamente en todas las decisiones que se tomen sobre el currículo, sobre los horarios, sobre el sistema y exigir. Eso también creo que debo sugerírselo a mi sindicato. Que las evaluaciones no sean solo para los maestros. ¿Y por qué no se evalúa a los técnicos? ¿Y por qué no se evalúa a un ministro que nunca oyó la palabra pedagogía y educación debe escribirla con H? La igualdad es eso, para todos. Si usted examina con rigor, como se dice en los manuales ahora, a los maestros para ver si sirven o no sirven, vamos a ver los técnicos, los directores de departamento, todo, vamos a hacer una evaluación general y que se haga con técnicos dominicanos, porque eso de traer unos exámenes, eso también lo hizo muy bien ADP, que lo combatió a tiempo. Exámenes hechos en otros países, para niños de otros países,
para maestros que trabajan con 20 alumnos y no con 40. Entonces, eso no es ético, ni es técnicamente correcto. Ese tipo de cosas que yo quiero, que sin descuidar nuestras reivindicaciones magisteriales, la ADP se haga un símbolo de lucha por el cambio en la calidad de los servicios educativos dominicanos, la calidad con equidad. Me he sentido muy a gusto, que como a mi edad uno dice lo que piensa. Yo creo que he dicho realmente lo que creo de la ADP, los errores que cometimos, todos los cometimos, yo también. Pero sobre todo, creo que hemos dejado a la vista de los que vean, oigan esta conversación, el valor del asociacionismo, el valor del nosotros, el valor de luchar por una causa justa, que es importante porque en el caso de la ADP no ha sido un valor que hemos simplemente regalado, sino que también estamos recibiendo con esa fortaleza que muestra ahora la ADP, también la gratitud y la reciprocidad del pueblo dominicano.